Y esta noche, para que a todos nos quede claro, para que no haya dudas de qué significa este adelanto en el inicio del proceso electoral, nos acompaña en el estudio Fidencio Aguilar Víquez, quien es politólogo y a quien le agradecemos su compañía. Muy buenas noches, qué gusto que esté con Buenas nosotros. noches, Buenas noches, Armando bienvenido. Saraí, buenas noches. Gracias. Justamente para que nos platique un poco qué significa, qué implica que se haya adelantado el inicio del proceso electoral. Bueno, en primer lugar, debido a la reforma de 2013-2014, es importante señalar que hay que sincronizar los trabajos del Instituto Nacional Electoral, por un lado, que es la autoridad responsable finalmente, y los trabajos del organismo público electoral local, el Instituto Electoral del Estado. Ambos tienen que armonizar sus actividades y esta es la razón por la cual el Congreso tiene que ajustar los calendarios. El INE arranca sus funciones y arranca todo el proceso el próximo 8 de septiembre. De tal manera que si lo comparamos con los inicios de noviembre, estamos hablando de una desincronización. Sin embargo, el presidente del Instituto Electoral del Estado ha señalado ya que con esas 3 semanas para ellos les es suficiente funcionalmente para arrancar el proceso y poder armonizarlo. Lo importante a señalar, Armando Saraí, si me lo permiten, es que la autoridad electoral, tanto a nivel federal, porque hay elecciones federales, como a nivel local, porque también hay elecciones locales, es importante que sincronicen sus actividades porque al final de cuentas va a haber una sola casilla, una mesa única, donde los ciudadanos vamos a elegir al presidente de la República, a los senadores, a los diputados federales, también al gobernador, a los diputados locales y a los 217 ayuntamientos que se van a elegir. De tal manera que estamos hablando de una elección completa. Que justamente esto no ocurría antes, ¿no? Por eso ahora estamos viendo a un gobernador que no cumple los 6 meses como anteriormente estaba ocurriendo. Los 6 años, perdón, o presidentes municipales que en lugar de 3 años se fue a más de 4 años, ¿no? Todo viene a raíz también de esta reforma, de estas modificaciones. Así es. Esta reforma lo que busca es que no haya elecciones cada año o cada año y medio, sino que se puedan homologar estas elecciones cada 3 años y cada 6 años para el caso de presidente de la República y gobernador de los estados, en este caso. Es importante señalarlo porque es la parte funcional, de tal manera que el responsable de toda la elección es el INE. El INE es, a final de cuentas, el que va a seleccionar a los ciudadanos que van a fungir como funcionarios de casilla, es el que va a capacitarlos, es el que va a revisar las cuentas de los partidos políticos, a final de cuentas es del que va a responder si la elección cumplió con los términos legales, por ejemplo, que no se rebasen topes de gastos de campaña, por ejemplo, que la elección no caiga en el supuesto de que a raíz de ese rebase y si es menos del 5% la diferencia entre primer y segundo lugar, la elección no se repita, por ejemplo. Entonces, toda esta coordinación general corresponde al INE. Al Instituto Electoral del Estado le corresponde, sin embargo, también organizar toda la infraestructura para que operativamente los ciudadanos podamos el 1 de julio del año que entra a emitir nuestro voto y este voto no tenga ninguna duda en su validez. Esa es la pretensión. Fidencio, precisamente para nosotros como ciudadanos, ¿cómo nos beneficia o nos perjudica el hecho de que se esté adelantando este proceso de las elecciones? Este adelanto es pertinente, lo idóneo hubiera sido que fuera la misma fecha de arranque con el INE, es decir, el 8 de septiembre. Sin embargo, bueno, pues por los jaloneos, las escaramuzas que suele haber en todos los congresos, pues esto no ha sido posible y sin embargo esas 3 semanas podrían ser suficientes, desde luego. La funcionalidad a veces es lo más complicado en una organización estatal. Estamos hablando de más de 6,000 casillas que se tienen que instalar y eso supone pues la capacitación de muchos ciudadanos. Si multiplicamos por 7 ciudadanos que cada casilla requiere, esto se multiplica. Y desde luego es una labor en todo el estado, tanto
por parte del Instituto Nacional Electoral como por parte del Instituto Electoral del Estado. Son dos elecciones que van a coincidir y que hay que ajustar los tiempos precisamente para que los ciudadanos no lleguemos a la mera hora y el mero día donde vamos a votar. Lo vamos a poder hacer en la misma mesa electoral. Pero quiero pensar yo que pues ya sabían, ¿no? Porque justamente estamos viendo ahorita una mini gubernatura para que en la próxima elección fuéramos a elegir presidente de la República, gobernador del estado, presidentes municipales, senadores, diputados locales, diputados federales. Entonces, ¿por qué no desde un principio habrían hecho esta modificación también? Y ahora, si ya la hicieron, que la quieren homologar a los términos que se van a manejar a nivel federal o en todo el país, pues adelantarlo un poquito más. O en esas 3 semanas, como, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la ganancia? Que digan, pues a lo mejor sí nos va a dar tiempo. De hecho, hay que aclarar, no va a ser una homologación, porque el Instituto Nacional Electoral arranca el 8 de septiembre. Así es. Y aquí se pretende que entre el 3 y el 5 se arranque. Estamos hablando prácticamente de 2 meses. Exacto. De tal manera que operativamente lo que hay en ese lapso, prácticamente 2 meses, el Instituto Nacional Electoral va preparando toda la reglamentación, va preparando toda la infraestructura que se requiere para la capacitación de ciudadanos que van a fungir como funcionarios de mesas de casilla, para los partidos políticos que tengan claro cuáles son las reglas, el establecimiento de los topes de campaña por cada elección, el establecimiento de los periodos de precampaña, ¿no?, de intercampaña y de campaña propiamente, todos los reglamentos que sean necesarios actualizar. Eso es importante y me parece que esos 2 meses para el Instituto Nacional Electoral son relevantes en este sentido. Para estos 2 meses para a nivel nacional, ¿no? Pero insisto, en el ámbito local, pues ya sabían, Sí, ¿no? aquí diríamos que podemos reprocharle al Congreso por qué no hizo el ajuste para que pudieran concurrir realmente. O salieron trabajos ¿no? ahí, por a lo mejor que no tenían contemplados. No. Yo creo que sí es importante, no es lo idóneo, porque lo idóneo hubiera sido la sincronía perfecta. Claro. Sí, así como se iba como estaba previsto. La elección ¿no? el estaba 1 de julio todos, ¿no? pues, también que arranque el proceso Así electoral es, igual, ¿no? igual el 8 de septiembre. Esto no ha sido posible. Siempre, insisto, en los congresos hay este tipo de forcejeos, ¿no?, políticos por las representaciones de los partidos, y creo que eso es lo que explica en buena medida que haya sido así. De hecho, están contando con que los 217 municipios, bueno, el 50% más 1, puedan aprobarlo en sus cabildos para poder el 31 de julio decretar y publicar que ha sido así, para respetar los 90 días que por ley se deben establecer para modificar la Constitución y el Código Electoral. En eso, diríamos, están tras los tiempos, ¿no? Tras los tiempos. Pero sí es importante destacar que se les pasó el tiempo de una sincronización perfecta, pero aún así esas 3 semanas son importantes porque el Instituto Electoral del Estado tiene el tiempo suficiente para habilitar los consejos distritales y los consejos municipales que normalmente se establecen con esas 3 semanas de anticipación. Se menciona que en México tenemos de las elecciones más caras de todo el mundo. Con esta modificación de 3 semanas que se está haciendo, ¿serán todavía más caras? ¿Nos costarán más las elecciones? Al contrario, más baratas, que no creo, pero ¿habrá algún beneficio económico? No, en este caso no, porque los presupuestos, digamos, para este año ya están establecidos y ya está más o menos configurándose el anteproyecto para el siguiente año. Desde luego, podría ajustarse. De hecho, se ha discutido en el Congreso que se pudiera aplicar esta premisa de dinero por voto, o sin voto no hay dinero, ¿no? Esto es correcto en el sentido de que los partidos políticos que no logren un determinado porcentaje pues no alcanzan prerrogativas, pero eso ya estaba en la ley, o sea, y también ya está en la ley local, de tal manera que aunque se pretendiera un ajuste del dinero, me parece que no sería posible en estas circunstancias porque ya está la ley que va a regir la elección del año que entra. Sí se pueden hacer ajustes si se estableciera en estos rubros que haya restricciones así muy rigurosas para aquellos candidatos o partidos que
no logren estos mínimos. Hubo un juicio ya en este año que ganaron los partidos políticos, por cierto, partidos políticos que no habían alcanzado el porcentaje que pide la ley y que sin embargo el Tribunal Federal les otorgó la concesión de prerrogativas. Desafortunadamente fue la decisión del máximo tribunal y se tiene que respetar esa disposición, pero me parece que no es el espíritu, no era el espíritu de poder hacer ajustes para que la democracia costara menos. A mí me parece, y es mi opinión personal, que todavía tenemos un buen trecho que recorrer para que las elecciones sean menos onerosas. Yo creo que ahí sí tenemos como sociedad que pugnar para que en efecto las prerrogativas de los partidos políticos no sean escandalosas. Y se podrían hacer ajustes, bueno, se mencionaba que se iban a hacer justamente algunos cambios en el periodo de registro, precampañas, campañas, que no vaya a ser que ahora nos vayan a recetar 3 semanas más de campaña a los ciudadanos, ¿no? Porque conforme pasa el tiempo, como que las han ido reduciendo. Yo me acuerdo cuando era pequeñito duraban una eternidad las campañas, ahora ya no tardan, ya no duran tanto, que digan, oye, estas 3 semanas para campaña. No, ya está establecido en la ley, por ejemplo, que la campaña para presidente de la República y gobernador dure 3 meses. Ya tienen un tiempo Nada más. determinado. Ya está determinado, Nada que más. es mucho, y si lo vemos en términos de spots, hablamos de millones de claro. spots en todos, por todos los candidatos y todos los partidos. Pero O en sea, caso de elecciones, por ejemplo, locales, que es donde se está haciendo este cambio, que a lo mejor la campaña para gobernador, para presidente, también para ya está diputado, establecido. Para el caso de gobernador son igual 90 ahí no tiene por días. qué haber cambios. Son 90 días y en el caso de los diputados locales y los presidentes municipales se reduce. Ahorita no tengo el dato exacto si a 45 días o a 60 días. Pero esos días no se mueven. Pero son esos los días no mismos. se mueven. Se podrá ajustar, diríamos, en términos del calendario, pero no de la cantidad de los días. Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes de este tema, que sin duda tenemos que estar todos muy interesados, ¿no?, en lo que está ocurriendo, porque finalmente es nuestro dinero. Es una elección, además, que no solo se define por el dinero, se define también el futuro del país. Y si lo vemos así como el futuro de los próximos 6 años, yo creo que va a ser relevante para los ciudadanos, que nuestra participación allí es fundamental. Claro, vamos a estar muy pendientes. Muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias esta por noche. contrario. Gracias por sus Por conceptos. ahí, Armando, muchas gracias. Gracias.